Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Continuando con la unidad temática 3 del texto La oración gramatical, veremos en esta tercera parte un acercamiento a la oración simple y la oración compuesta. En relación a la oración simple, nosotros tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Recordemos que tenemos un sujeto, que es el sintagma nominal, y un predicado, que es el sintagma verbal. El sujeto o sintagma nominal será la persona, animal o cosa, concepto, sentimiento o cualquier tipo de entidad del cual el predicado indica algo. Se lo puede reconocer preguntando quién o quiénes son los que hacen algo en la oración, o de quién o de quiénes habla la oración. La estructura del sujeto. Dentro de la estructura del sintagma nominal, nosotros tenemos el núcleo, que es la palabra más importante de este sintagma. Desempeñará la función de un pronombre, una frase nominal, un adjetivo, una palabra sustantivada o una proposición sustantiva, siempre en relación a un nombre. Ejemplos: este señor es el ganador. Tenemos que el núcleo es señor. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo sigo siendo el rey. En este caso, el núcleo en la última ejemplificación es yo, ya que es un pronombre que sustituye a un nombre sustantivo, cosa que sí puede darse dentro de sus características. Recordemos que en la estructura del sujeto tenemos un modificador directo, que es aquella palabra o aquella frase que puede unirse al núcleo del sujeto sin ningún enlace. Ejemplo: la amiga de Luis nos visitó. Hay un modificador indirecto que se une al núcleo del sujeto mediante un enlace. Los amigos de mi hermana no son mis amigos. La posición será, en tanto, caracterizada por repetir el significado del núcleo del sujeto. Podrá ser una aposición especificativa o una aposición explicativa. Es especificativa cuando se precisa el significado del núcleo. Ejemplo: mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. En este sentido, José especificamos que es mi amigo. La posición explicativa aclara la idea del núcleo. Muchas veces aparecerá entre comas y se puede prescindir de la misma. Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, fue un gran escritor. Si nosotros podemos obviar la posición explicativa, la oración se seguirá entendiendo, y es ello que la diferencia de la posición especificativa, que no se podría obviar. Si nosotros decimos Manuel González Prada fue un gran escritor, la significación sigue siendo la misma. El predicado y su estructura. Nosotros vemos que el predicado será conocido como sintagma verbal. Ahora será la parte de la oración que afirma algo del sujeto. Dentro de la estructura, los complementos propios del predicado, tenemos el complemento u objeto directo. Nosotros entendemos que el objeto directo es aquella persona, animal o cosa que recibe la acción predicativa del verbo. Generalmente responde a la pregunta ¿qué? También se puede sustituir por los pronombres átonos lo, los, la, las, que llegan a ser obviamente los complementos correspondientes para los pronombres personales de él, ella, ellos y ellas. Ejemplo: esta revista divulga los avances de la investigación. ¿Qué divulga? Los avances de la investigación. Ese sería el objeto directo. Nosotros elaboramos un proyecto. ¿Qué elaboramos? Un proyecto. Podemos decir, en lugar de proyecto, sustituirlo por un pronombre átono, y es nosotros lo elaboramos. Proyecto es masculino singular y lo podrías reemplazarlo muy fácilmente. Nos vamos al complemento de objeto indirecto. El objeto indirecto o el complemento directo es aquella persona, animal, cosa o entidad que recibe el beneficio de la acción descrita por el verbo. Es a quién o para quién se hace la acción del verbo. José redacta un informe. Podemos decir que informe es complemento directo. Para quien redacta, para su jefe. En este caso, su jefe llegaría a ser el complemento indirecto. Los niños invitan las galletas. Hasta ahí vemos que invitan es el verbo y las galletas el complemento directo. ¿A quién invitan las galletas? Y la respuesta sería el complemento indirecto, a sus padres. El complemento de régimen será aquel que aparece con los verbos llamados de régimen preposicional, es decir, aquellos que están acompañados por una preposición. Insistiré
con el asunto. En este caso nosotros no tenemos la respuesta que insistiré ni a quién o para quién insistiré. Simplemente tenemos un complemento de régimen, puesto que tenemos la preposición con que acompaña a la palabra el asunto. El complemento agente es un sintagma preposicional introducido por una preposición por, que es regido por los verbos formantes de la estructura de la voz pasiva. Nosotros recordemos que si decimos el vestido será confeccionado por una afanada diseñadora, tenemos la voz pasiva. Pero si decimos una afanada diseñadora confeccionará el vestido, tenemos la voz activa. En este caso, nosotros encontramos el complemento agente cuando transformamos una voz activa en una voz pasiva. Quiere decir que el sujeto que está delante se vendrá detrás y será considerado como parte del predicado y se denominará como complemento agente. Esto ya lo vimos en la parte de voz activa y voz pasiva. Para finalizar tenemos los complementos circunstanciales. Son las circunstancias que llegan a rodear el verbo en cuanto al contexto, lugar, tiempo, modo, compañía, causa, instrumento, etc. Cualquiera de los instrumentos circunstanciales, los complementos circunstanciales, llegarán a responder a preguntas adverbiales como dónde, cuándo, cómo, cuánto, con quién, por qué, para qué. Entonces tendremos el complemento circunstancial de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, causa, finalidad, en tanto se respondan estas diferentes cuestiones. Recordemos bien entonces que a manera de síntesis, los elementos de la oración constarán de un sujeto y un predicado, sintagma nominal, sintagma verbal, que tendrán un núcleo y modificadores correspondientes en el sujeto, como el modificador directo, modificador indirecto y la posición. En cambio, el predicado podrá tener los modificadores de objeto directo, objeto indirecto, los complementos circunstanciales, complemento agente, el complemento de régimen, el complemento atributo, que lo vimos cuando son verbos copulativos, y el complemento predicativo, cuando no son verbos copulativos. Nos pasamos hacia la oración compuesta, en cuanto a yuxtaposición, coordinación y subordinación. Recordemos que la oración compuesta llega a ser vista a partir de la cantidad de verbos que nosotros contabilizamos. Cuando una oración consta de dos o más predicados o de más de dos proposiciones, se denomina compuesta. La proposición es cada una de las estructuras sintácticas de sujeto-predicado incluidas en una unidad superior. Paco ha llegado tarde. Tenemos una proposición 1. Porque el tren se ha retrasado, tenemos la proposición 2. Recordemos que simplemente una proposición es aquel conjunto de palabras que puede tener un sintagma nominal, un sintagma verbal, y siempre va a estar regida por un verbo. Si tiene un verbo, basta para que se considere una oración por sí misma. Recordemos la relación entre proposiciones, que hay diferentes tipos de relaciones. Las frases, el conjunto de palabras, los sintagmas pueden relacionarse a partir de la yuxtaposición, cuando una oración o un verbo, que es una oración en sí, llegan a estar juntos y no se encuentran separados por ningún tipo de palabra más que una coma. Ejemplo, llegamos a casa, abrimos la puerta, entramos. Otro ejemplo, vine, vi, vencí. La coordinación se da a partir de la independencia sintáctica y semántica entre las proposiciones. Habrá nexos, pero básicamente la coordinación se identifica si dos o más verbos separados, o dos o más proposiciones, o dos o más oraciones se pueden entender una independientemente de la otra. En la oración compuesta coordinada, llovía mucho pero no nos mojamos, podemos entender que llovía mucho es una oración que se entiende por sí sola, y no nos mojamos es otra oración que se entiende por sí sola, unidas por la partícula pero. En cambio, en subordinación habrá una dependencia sintáctica y semántica. Tendrá que haber una oración principal y una oración secundaria, la cual solo se entiende a partir de la primera. Cuando llegamos a casa, encontramos la puerta abierta. Si decimos acá, cuando llegamos a casa, no hay una independencia semántica ni sintáctica, no entendemos lo que se dice a cabalidad, pero solamente tenemos la principal, encontramos la puerta abierta, en tanto que la primera se podrá comprender subordinada solamente si existe la segunda, o al revés. Elementos de relación. Recordemos que en las oraciones coordinadas tenemos las conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas. Las copulativas van añadiendo cuestiones, las disyuntivas dan
opciones, en tanto las adversativas, como su nombre lo indica, implican adversidad. En las subordinadas encontraremos nexos que son conjunciones como que, sí, en cuanto a condiciones. Tenemos en las oraciones subordinadas adjetivas, los pronombres relativos, el determinante cuyo, cuyas, y los adverbios cuándo, dónde, cómo y cuánto. En las oraciones subordinadas también tenemos las de tipo adverbial, que llegan a ser adverbios, conjunciones y locuciones, que pueden ser concesivas, aunque a pesar que, aun cuando, causales, porque, pues, ya que, consecutivas, como luego, así que, por consiguiente, finales, para que, a fin que, y comparativas, como con las palabras más, menos, mejor, mayor, más, como. Esto nos da como resultado que hay tipos de oraciones compuestas, en cuanto a que tenemos oraciones compuestas yuxtapuestas, oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. En las yuxtapuestas podemos encontrar, como ya dijimos, aquellas oraciones donde no hay un nexo que pueda unir a ambas proposiciones. Luis es estudioso, aprobará el curso, entiendo que hay una relación, pero no hay un nexo que relacione a ambas proposiciones. Esto nos da como resultado la yuxtaposición. Las coordinadas, en tanto, sí estarán unidas por un nexo y tendrán independencia sintáctica y semántica. Llegamos pronto, visitamos la ciudad, son dos proposiciones que se tienen perfectamente separadas. Al unirlas tenemos una oración compuesta coordinada, ya que el significado es mucho más complejo y por lo tanto sumatorio en este caso. Para finalizar, las subordinadas serán aquellas que nos indicarán de alguna forma el hecho de que una oración estará subordinada, dependiente o necesitará de otra oración principal para poder entenderse. Es necesario que salgas a la calle. Si yo digo la oración que salgas a la calle, no hay una significación concreta por separado. Necesita de la complementación sintáctica y semántica de la oración, es necesario, solamente para poder entenderse. Y esto se hace a través del nexo que. Y de esta forma hemos llegado a la finalización de esta parte de las oraciones simples y compuestas. En la siguiente clase ahondaremos más en lo que estamos viendo en pantalla, que llegan a ser los tipos de oraciones compuestas. Las yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas tendrán a su vez una clasificación particular para cada una de ellas y trabajaremos a partir de ello. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente sesión.